Entonces, brevemente, este es digamos, el texto bíblico. Si ustedes lo quieren buscar en sus casas, en su Biblia, lo pueden hacer. Está aquí. Ustedes lo pueden ver ahí. ¿Está bien? Ahí está el texto bíblico. Y en este texto yo simplemente quiero enfocarme en algunos detallitos, muy breves. Ustedes los pueden ver ahí en negrita. Y entonces voy a ir leyendo y vamos a ir versículo por versículo enfatizando algunos detallitos que considero que son importantes que nosotros podamos estudiar en esta mañana. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 6, comienzo a leer el versículo 1. En primer lugar dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, denme un segundito, se me pasó, ahí sí. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que vivimos contigo es estrecho para nosotros. Este primer versículo ya nos dice algunas ideas. Primero es que, bueno, aquí nos dice que habían hijos de profeta, y la verdad es que en el tiempo de Eliseo, Elías, que Eliseo, ustedes saben, fue el discípulo de Elías, y Elías había instaurado lo que se conoce como eh, la escuela de los profetas. Y la escuela de los profetas, tratando de hacerlo un poco más contemporáneo a nuestra realidad, para que podamos hacer esta conexión, era como lo que hoy en día se conoce una escuela de teología, por decirlo de alguna manera. Es decir, era una escuela en donde las personas iban y se preparaban desde el punto de vista intelectual, es decir, ellos estudiaban la Torá, la ley, estudiaban lo que conocemos hoy día como el Antiguo Testamento o los escritos de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, se les llama el Pentateuco. Ellos estudiaban estos libros de tal manera de estar preparados desde el punto de vista académico. Pero luego, por supuesto, era Dios quien llamaba a un profeta, es decir, el profeta no se hacía por oficio, no era que él iba a estudiar para ser profeta, pero sí un profeta no podía ser un neófito, no podía ser una persona que conociera poquito de la Biblia, tenía que ser una persona que realmente conociera los escritos, ¿no? Y por lo tanto, en esta escuela ellos se preparaban académicamente, pero luego recibían el llamado de Dios. Entonces el versículo 1 nos dice que estos profetas, estos hijos de profetas, le dicen a Eliseo, y Eliseo nosotros sabemos que era un profeta. Ahora, un profeta no era simplemente un hombre cualquiera, son cosas que nosotros conocemos, es decir, el profeta, voy a tratar de ser lo más breve posible, el profeta básicamente era una persona consagrada a Dios, por decirlo de alguna manera, elegida por Dios. Dios hablaba con el profeta y el profeta entonces dirigía un mensaje al pueblo de Dios. Entonces básicamente el profeta era el vocero de Dios al pueblo. En términos muy básicos podríamos decir que el profeta era un representante de Dios ante el pueblo. De ahí lo importante específicamente en el Antiguo Testamento del profeta. El rol de un profeta era sumamente importante. Y de ahí que había que tener cuidado de tratar de diferenciar a un falso profeta y a un verdadero profeta, porque era la voz de Dios, el representante de Dios en el pueblo. Y entonces dice, estos hijos de los profetas se acercan a Eliseo y dicen, mira, el lugar en el que estamos es estrecho. Si nosotros pudiéramos ver esta palabrita estrecho en hebreo, en el Antiguo Testamento específicamente esta porción fue escrita en hebreo, nos daríamos cuenta que esta palabrita podría incluso tener otras traducciones en español, para que nos den algunas ideas más interesantes. Y esas otras traducciones, en vez de ser estrecho, yo podría traducirla también como complejo, como enemigo, como algo que producía incomodidad. Es decir, no era que el lugar en donde ellos estaban simplemente era un lugar pequeño para ellos, sino que era un lugar incómodo, era un lugar que se había transformado, podríamos decirlo, en enemigo para ellos. Es decir, era un lugar en donde ellos realmente no se sentían cómodos viviendo allí. Entonces, fíjate qué interesante lo que este hijo de profeta, o hijos de profeta, le dicen a Eliseo, le dicen, mira, no estamos conformes con el lugar en donde estamos hoy en día. Y saben, es interesante esta historia, como la vamos a ir analizando, porque por ahí a veces nosotros tenemos como cristianos la idea de que de pronto el inconformismo, lo voy a decir así, el inconformismo con una situación en la que estamos viviendo, de pronto es como falta de fe o ser poco agradecido a Dios, ¿no? Cuando uno dice, no, no estoy conforme con la vida que llevo. Entonces uno puede decir, oye, no puedes decir eso porque eso significa que tú eres una persona que
que no amas a Dios realmente, porque si tú amaras a Dios y fueras consagrado, tú estarías feliz con la vida que llevas. Generalmente a veces los adventistas decimos estas cosas, pero la verdad es que aquí vemos un grupo de personas consagradas que se acercan al profeta y le dicen, mira, no estamos conformes con la situación en la que nosotros estamos viviendo. Eso es lo primero que me llama la atención y quiero que nosotros podamos ir siguiendo esta línea de esta idea, ¿está bien? Pero dice ellos que ellos no se quedan en la queja, es decir, porque alguno podría decir, bueno, y se queda ahí quejumbroso, ¿no? Quejándose de la vida que lleva, de la situación en la que está viviendo en este momento, y quedarse ahí todo el tiempo quejándose o echándole la culpa a otros de la situación en la que ellos estaban viviendo. Pero el versículo 2 no dice eso, el versículo 2 dice que le dicen al profeta, mira, vayamos ahora al Jordán, tomemos cada uno una viga y hagamos ahí un lugar donde habitar. Eso es lo primero. Y dice ahí que Eliseo les dijo, id. Eliseo les respondió, vayan. Entonces, el versículo 2 es interesante porque nos menciona que este grupo de personas no se queda con la idea de quedarse quejando de la situación adversa que ellos están viviendo, de la incomodidad que ellos están en ese momento sintiendo, sino que el versículo 2 nos dice que ellos tienen un plan. Y esto es importante, hermano, fíjate. A Dios le gusta que nosotros hagamos planes. De pronto a veces nosotros tenemos también esa idea, no sé si pasa allá en Colombia, pero yo lo he visto mucho, al menos en Chile, que a veces los cristianos, los adventistas, tenemos esa idea primero de conformarnos simplemente con lo que tenemos. No estoy hablando de no ser agradecido, yo creo que uno tiene que ser agradecido a Dios por las cosas que tenemos, porque hay otros que pueden estar peor que nosotros. Entonces tenemos que ser agradecidos a Dios, sin lugar a dudas, porque Dios nos ama y nos da las cosas que tenemos. Pero no hay nada de malo en tener más aspiraciones, en tratar de soñar. Yo te invito, hermano, a que aprendas a soñar, o sea, seamos soñadores. A Dios le gusta que nosotros aspiremos a grandes cosas. Y estos hombres, en el versículo 1 dice, aspiraron a grandes cosas, pero no se quedan allí, sino que ahora ellos lo que hacen es presentar un plan. Y este plan se lo presentan a Eliseo, que nuevamente Eliseo era un hombre que representaba a Dios. Entonces lo voy a decir de otra forma, sin caer en una mala interpretación. Pero ellos le están presentando el plan que ellos tienen a Dios. No es que Eliseo sea Dios, pero es el representante de Dios en el pueblo. Entonces, en otras palabras, ellos tienen un plan, tienen una aspiración, perdón, un deseo, un anhelo, algo, un sueño. Y ahora ellos dicen, vamos a trabajar por este sueño. Y tenemos un plan, tracemos un plan. El plan es el siguiente. Pasemos al otro lado del Jordán, tomemos una viga y hagámonos allí un lugar. Y le están contando este plan a Eliseo. Entonces, hermano, lo segundo importante es que cuando tú tengas un plan, el plan es importante ponerlo a los pies de Dios. El plan es importante decirle, mira Dios, yo tengo este sueño y tengo este plan para cumplir este sueño. ¿Qué te parece? Y creo que eso es sumamente importante, hermano. Es importante que pasemos tiempo no solo planificando, sino tomando ese plan y ponerlo a los pies de Dios. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante, hermano? Porque puede ser que Dios me diga, así como Eliseo le dijo a estos hombres, vayan, ok, es muy buen plan, háganlo. Pero puede ser que Dios nos diga, no, ¿sabes qué? En realidad no es el mejor plan. ¿Qué te parece este otro plan? ¿Lo habías visto? Y puede ser que en ese momento nosotros nos demos cuenta, en realidad Dios tiene razón, en realidad el plan que yo pensaba que era el mejor para mi vida no es el mejor, sino que este plan que tú tienes para mí es mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios mira mucho más allá de lo que nosotros podamos mirar. Es decir, Dios ve el futuro y Él sabe dónde yo voy a ser más feliz, trabajando en qué voy a ser más feliz, casándome con tal o cual persona voy a ser más feliz. No sé si me logras entender. Entonces, es importante soñar, es importante aterrizar esos sueños en un plan, pero ahora es importante pasar tiempo con ese plan en las manos de Cristo. Es decir, es pasar tiempo presentándole nuestro plan al Señor. Señor, este es el plan. Para que el Señor nos diga, muy bien, avanza en ese plan, o para que Dios nos diga, no, ¿sabes qué? Ese no es el mejor plan. Yo tengo este otro plan. ¿Qué te parece? No lo habías considerado. Puede ser que este sea el mejor plan. Entonces eso es importante. Entonces estos hombres en el versículo 2 dice que le presentan el plan a Eliseo y Eliseo les da la aprobación. Vayan. Miren lo que dice ahora el versículo 3, vamos a avanzar. Dice, ahora estos hombres no se conforman con presentarle el plan a Eliseo, sino que le dicen a Eliseo, mira, te rogamos que tú vengas con tus siervos. Y él les respondió, iré. Miren, esto es sumamente importante, hermanos. ¿Por qué? Nuevamente, tienen un sueño. Aterrizan ese sueño en un plan. Ahora este plan lo ponen a los pies del profeta. Digamos, ponemos los planes a los pies de Dios.
Dios le dijo a través del profeta, ese es un plan bueno, avancen. Pero ahora ellos, antes de avanzar en el plan, antes de trabajar por el proyecto, por este plan, lo que ellos hacen es invitar al profeta que vaya con ellos. Es decir, en otras palabras, también es importante, hermano, que luego de presentarle este plan a Dios y Dios nos dé la aprobación, ahora nosotros no podemos simplemente dejar a Dios sentado en el banquillo y ponerme yo a jugar a la pelota. No sé si me logran entender. Es decir, no puedo yo empezar ahora mi proyecto sin Dios. Yo tengo que invitar a Dios a ser parte de mi proyecto. Y esto es sumamente importante, hermano. Y a veces nosotros no lo hacemos. A veces nosotros llegamos simplemente hacia la fase, voy a decirlo de esta forma, en donde le presentamos el plan a Dios y Dios nos aprueba el plan. Y entonces, como Dios nos aprueba el plan, nosotros enseguida pensamos, ah, bueno, eso quiere decir que Dios va a ir conmigo. Y no es así, lo damos por sentado. Y no es así. Entonces, ahora es importante que nosotros en este plan podamos invitar a Dios, incluyamos a Dios al plan. Y lo interesante es que estos hombres ahora le dicen, sí, pero mira, que bueno, nos diste la aprobación, ok, vamos a ir, pero por favor, ven con nosotros. Y cuando nosotros invitamos a Dios a nuestros planes, hermano, Dios nunca nos va a decir que no. Si Él le dio la aprobación a este plan, Dios nunca va a decirle que no. Entonces, no es lo mismo, ya luego más adelante lo vamos a ver en la historia, no es lo mismo pedirle a Dios que Él esté en nuestros planes, lo voy a decir de otra forma, no es lo mismo que Dios vaya con nosotros en nuestros planes, a que a Dios lo dejemos aparte, lo dejemos sentado en la banca, que Dios le digamos, ok, muchas gracias, nos diste la aprobación, ahora quédate allí y nosotros vamos a avanzar porque ya tú nos dijiste que era correcto avanzar. No es lo mismo. Y ya luego más adelante lo vamos a ir viendo. Versículo 4, avancemos, dice así, se fue pues con ellos, Eliseo, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Aquí hay otro aspecto importante, hermano. Luego que ellos le piden a Eliseo que vaya con ellos no pasan, luego de pasar el Jordán al otro lado, ellos no se sientan a descansar, ellos no se cruzan de brazos, ellos no se quedan ahí pensando, bueno, ahora como Dios nos dio la aprobación, Dios viene con nosotros, entonces ahora Dios lo va a hacer todo, porque Dios viene conmigo, yo oré a Dios, le puse el plan en sus manos, Él me dijo el plan es correcto, le pedí que Él viniera conmigo, Él viene conmigo y entonces ahora Dios tendrá que hacer. Las cosas van a pasar de manera espontánea, las cosas van a surgir simplemente, las oportunidades simplemente se van a dar, no. El versículo 4 nos dice que ahora ellos, apenas pasaron al otro lado del Jordán, dice que ellos comenzaron a ¿qué? A cortar la madera. Esto es importante, hermano, ¿por qué? Porque nos dice que apenas ellos pasaron al otro lado, ellos comenzaron a ¿qué? A trabajar por el plan. ¿Te das cuenta? Y esto es sumamente importante, porque a veces como iglesia, por ejemplo, usted tiene un proyecto como iglesia, usted tiene un plan con su pastor como iglesia, eh, y en esa unidad, la unidad no solamente tiene que ver con un asunto de pedirle a Dios, mira Señor, este es nuestro plan, ayúdanos, bendícenos, acompáñanos, en el nombre de Jesús, amén. Eso no es simplemente la unidad tiene que ver con asuntos hechos concretos. A ver, hay un hermano que está pasando una necesidad. Ok, oremos como iglesia por este hermano. Oremos, qué bonito, orar por el hermano. Hay que hacerlo, hermano. Pero la unidad es simplemente eso. Oremos por el hermano que está pasando necesidad. El hermano perdió el trabajo, oremos por el hermano. El hermano no tiene comida para sus hijos, oremos por el hermano. Sí, hay que orar por el hermano, sin lugar a dudas. Dios nos pide eso. Pero la unidad tiene que ver con que ahora ese plan o ese hermano que está pasando por una necesidad reciba de alguna manera un asunto concreto, ¿te das cuenta? Es decir, trabajar por ese hermano. Y entonces cuando esta gente entendió eso, porque esta gente cuando invita al profeta, luego de recibir la aprobación por su plan, ellos enseguida no pierden el tiempo, ellos comienzan a ¿qué? A cortar la madera, ellos comienzan a trabajar por su plan. Entonces, hermano querido, si tú tienes un plan, y yo sé que a veces es complicado tener un plan en medio de toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Yo tengo algunos planes, como yo les mencionaba al comienzo de mi predicación. Entonces, si tú tienes algún plan, es importante no solamente pasar por la parte espiritual del plan, lo voy a decir así de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque a veces como cristianos caemos en espiritualizar todo. Y espero que no se malinterprete lo que estoy tratando de decir, hermano. No está nada de malo y hay que hacerlo. Eso es importante, hay que orar por el plan. Hay que presentárselo al Señor. Yo pregunto, ¿vemos al Señor? No, no lo vemos. Creemos que Él existe por un asunto de fe. Creemos que Él está con nosotros por un asunto de fe, porque la Biblia lo menciona, pero no es que lo veamos físicamente. ¿Te das cuenta? Vemos su creación y a través de la creación podemos aprender acerca de Él, de su amor, sin lugar a dudas, pero no lo vemos así físicamente, en carne y hueso.
A veces nos gustaría tenerlo y abrazarlo y pedirle consejo, pero no está físicamente. Entonces, esta es la parte espiritual, ¿no? Pero luego no podemos quedarnos simplemente con decir, mira, yo he orado a Dios y Dios todavía no me da un trabajo. Yo he orado a Dios y Dios todavía no me da una compañera de vida. No puedo quedarme simplemente en eso, ¿te das cuenta? O sea, yo también tengo que poner parte de mis talentos, de mis dones, en hablarle a una chica. Si yo estoy buscando una niña, le estoy pidiendo una niña o un niño a Dios para yo casarme, por ejemplo. No sé si hay alguien acá que está en una situación así, pero es una situación que se me vino a la mente en este momento, un ejemplo. Tú no puedes esperar, ¿no es cierto?, que esa persona venga a golpear la puerta de tu casa y aparezca tu príncipe azul plantado frente a ti porque Dios te lo mandó. ¿Puede pasar? Sí, Dios puede hacer un milagro como ese, pero Dios no es el plan de Dios ese. El plan de Dios es que tú te involucres a lo mejor con los amigos, los chicos que hay en la iglesia y comiences a hablar con ellos y de esa relación de amistad nazca el amor, una cosa así, ¿no? Si tú necesitas un trabajo, Dios te va a ayudar sin lugar a dudas, pero Dios no te va a traer un trabajo a la casa, y yo lo he visto, yo lo he visto que Dios en su amor a veces le ha traído trabajos directamente a los hermanos a la casa, pero ese no es el plan de Dios. Yo recuerdo en algún momento un hermano, no sé si se usa este término que voy a usar acá, allá en Colombia, ¿no? Flojo. Flojo es una persona acá en Chile, ¿no? Descuidada, una persona que, digamos, espera que todos los otros hagan las cosas por él. No tiene iniciativa, ¿te das cuenta? Y yo me acuerdo que este hermano oraba a Dios que Dios le diera un trabajo, pero el tipo se quedaba sentado en la casa jugando PlayStation. Entonces yo decía, ¿cómo Dios te va a dar un trabajo si te quedas jugando PlayStation? Y Dios en su amor, y yo lo vi, Dios en su amor, no sé, mandaba gente que le iba a buscar para trabajar. Y yo me imagino que Dios en el amor que no le tenía a él, porque yo creo que Dios lo amaba a él, pero Dios amaba más a sus hijos que estaban pasando hambre y a su esposa que estaba pasando necesidad. Y por ese amor que le tenía a esta familia adventista, Dios le mandaba gente a este hombre para que trabajara el hombre flojo, ¿no? Pero yo creo que Dios no tiene ese plan, o sea, Dios quiere que nosotros pongamos los planes a los pies de Cristo, decirle, Señor, ayúdame, ven conmigo, bendíceme, y después salir a trabajar, buscar nosotros las instancias. Y este grupo de personas, cuando pasa al otro lado, enseguida se pone a trabajar. Y esto yo creo que es un ejemplo para nosotros y que nos enseña que el asunto espiritual es importante por una parte, debo hacerlo, pero a la vez, la parte que me corresponde a mí, yo también debo hacerla. Ellos no podían esperar que Dios cortara la madera por ellos, que el profeta se pusiera a trabajar por ellos. Ellos tenían que trabajar por su plan. Verso 5, avancemos. Pero aconteció, y este verso, hermanos, es sumamente importante. Miren, verso 5 dice, pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. Este verso, hermano, dice dos cosas que para mí son sumamente importantes, dos o tres cositas. Lo primero es lo siguiente. Fíjate, vamos a recapitular. Ellos tienen un plan. No están conformes con la situación en la que están viviendo y tienen un sueño. A Dios le gustan los sueños sin lugar a dudas, hermano. Dios quiere que seamos cabeza y no cola como iglesia. A Dios le gusta que nosotros soñemos en grande. Y entonces dice que ellos cuando tienen este sueño, van y se lo presentan, voy a decirlo así en términos nuestros, ¿no? A Dios, al profeta. Dios le da la aprobación. Le dicen, ya Dios, pero ahora ven con nosotros, ven con tus siervos, por favor. No hay problema, yo voy con ustedes. Cuando cruzan el Jordán, comienzan a trabajar en su sueño. Dios, la presencia de Dios a través del profeta está con ellos. Fíjense lo que estoy diciendo. Ellos están trabajando por un plan que Dios les dijo que era un plan correcto. Eso es lo primero. Yo creo que una sensación de tranquilidad ellos tenían en su corazón porque ellos sabían que el trabajo que estaban haciendo, que el sueño que estaban tratando de cumplir, no era un sueño de ellos, era un sueño que Dios les había dicho que sí, que era bueno. Entonces imagínense la tranquilidad, ¿no? No es que ellos estaban ahí pensando, ¿será que lo que estamos haciendo es correcto? No, ellos sabían que era correcto porque Dios les había dicho que sí a través del profeta. Entonces imagínense la tranquilidad. Ellos están trabajando en su sueño, la presencia de Dios está con ellos, pero aunque la presencia de Dios estaba con ellos, el versículo 5 nos dice que tienen un problema. Y ese problema conllevó a que ellos tuvieran que parar la obra, parar el sueño. El sueño se había ido al foso, ¿no es cierto? El sueño se había venido abajo completamente, el desánimo. ¿Por qué? Porque ellos estaban cortando y el hacha se había caído al agua. Y ustedes saben que el hacha no flota, el hierro no puede flotar, entonces se había ido al fondo. Y yo me imagino que el lugar donde cayó, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que el lugar donde cayó era
muy profundo, porque si el hacha hubiera caído en la orilla, más de alguno se hubiera metido al agua y hubiera sacado el hacha. Entonces, cuando cayó el hacha, sin lugar a duda, había caído en un lugar que nadie podía tener acceso a ese lugar. Entonces, se había perdido todo sueño, se había derrumbado. Y esto me llama la atención, hermano, porque Dios, la presencia de Dios, estaba con ellos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El versículo 5 nos dice una realidad muy, muy fundamental, hermano. Y es que aun cuando Dios esté contigo, Dios esté conmigo, la presencia de Dios esté con nosotros, aun cuando lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, Dios ha dicho que sí, ha dado su aprobación, no quiere decir que no vayan a haber problemas, hermano. Y esto es importante, porque a veces nosotros en nuestra vida espiritual creemos que cuando estamos haciendo algo que es para Dios, cuando estamos haciendo algo que es bueno, cuando estamos haciendo algo que Dios ha dicho que tenemos que hacer y tenemos problemas, nosotros sentimos como que Dios no está con nosotros, o no sé si me pasa a mí nomás, no sé si a usted le pasa eso, pero eso le pasó a ellos, la presencia de Dios estaba con ellos, Dios les dijo que tenían que hacer eso, les dio su aprobación, estaban trabajando, todo iba perfecto y tienen un problema. Y es que, hermano, la presencia de Dios no asegura que no hayan problemas en nuestra vida, no lo asegura. La presencia de Dios no asegura que en nuestra iglesia no van a haber dificultades. La presencia de Dios en tu casa no asegura que alguno de tus seres amados se pueda enfermar. No hay seguridad de eso. Dios no ha dado seguridad de que las cosas van a ser fáciles. Y es que ellos estaban con la presencia de Dios y trabajando en lo que Dios les había dicho que tenían que hacer y tuvieron un problema, hermano. Y eso es sumamente importante porque a nosotros nos da la seguridad de que si hoy en día tú y yo tenemos un problema, no quiere decir que Dios no esté con nosotros, hermano. Puede ser que la presencia de Dios esté ahí, presente en nuestro hogar, presente en nosotros, en nuestro corazón, así como estaba allí a través del profeta, presente con esta gente que estaba trabajando en aquel lugar. Pero aún así, aunque la presencia de Dios a través del profeta estaba con ellos tuvieron un problema. Entonces, hermano, si hoy en día tú y yo estamos con un problema, no pienses que tú estás solo. No pienses que Dios no está contigo, porque puede ser que la presencia de Dios esté allí, al lado tuya. Pero eso no es garante de no tener problemas. La presencia de Dios en nuestra vida no es garantía, hermano, de no tener problemas. Pero, y esto es sumamente importante, hay una gran diferencia entre enfrentar las vicisitudes, entre enfrentar los problemas con la presencia de Dios, que sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice así: ¿dónde cayó?, preguntó el varón de Dios, y el hombre le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha. Vamos a quedar ahí. Fíjate, yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si cuando ellos le presentaron el proyecto a Eliseo, le hubieran dicho, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Uy, está súper bueno, avancen. Ya nos vemos. Y ellos hubieran ido y no le hubieran pedido a Eliseo que él fuera con ellos. ¿Qué hubiera pasado? Hermano, todo el sueño que Dios a través de Eliseo había dicho que era bueno, todo el sueño se hubiera venido abajo. ¿Por qué? Porque si Eliseo no hubiera estado ahí, no hubiera ocurrido este milagro. Y si este milagro no hubiera ocurrido, ellos no podrían haber cumplido el sueño que presentaron a Dios en primera instancia. ¿Te das cuenta? Es decir, no es lo mismo enfrentar un problema sin Dios que enfrentar un problema con Dios. Y ahora, yo te digo, hermano, si hoy en día estás enfrentando una situación compleja y tú has hecho tu parte, tú has hecho las cosas bien, tú has trabajado bien, tú has sido fiel a Dios, tú le has presentado la vicisitud, el problema a Dios, y tú sientes que Dios no está allí contigo, hermano, Dios está allí presente contigo, pero la presencia de Dios no es garante de problemas. Problemas van a venir, pero es muy diferente que tú y yo enfrentemos el problema que podamos estar pasando en este momento solitos, porque si estamos solitos, hermano, no hay solución para el problema. No la hay. Si Eliseo no hubiera estado allí, no había solución para el problema, hermano. Porque no tenían más. Y porque no habían recursos, porque el hacha era prestada. Es decir, ellos eran tan pobres que ni siquiera tenían un hacha propia. La habían conseguido de alguien. No había solución para el problema. Pero como la presencia de Dios estaba allí, el problema tenía solución, hermano. Entonces yo te quiero decir en este momento, hermano, que si tú has invitado a la presencia de Dios y estás teniendo un problema, no te preocupes, hermano. Yo sé que es difícil lo que estoy tratando de decir.
Porque cuando tenemos un problema nos preocupamos. Yo estoy con varios problemas y me preocupan. De ahí, por ejemplo, a veces problemas económicos y nos preocupamos, problemas con los hijos y nos preocupamos, problemas familiares y nos preocupan, hermano. O sea, los problemas preocupan, nos agobian a veces. Pero aún así, hermano, si tú en medio del problema invitaste a la presencia de Dios, hermano, no hay problema que no tenga solución frente a la presencia de Dios. No lo hay. Incluso la muerte tiene solución y lo sabemos, la Biblia lo dice, la muerte no es el final. Incluso la muerte tiene solución, siempre y cuando tú hayas invitado a tu vida la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios, hermano, está presente, todo problema tiene solución. Entonces yo te quiero invitar, hermano, para que tú puedas invitar a la presencia de Dios a tu vida. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 7, y ya estamos terminando. Miren lo que dice el versículo 7. Entonces, cuando se produce este milagro, una cuestión ilógica, que flote el hacha, o sea, ¿cuándo usted ha visto eso? Una cuestión ilógica, no se puede explicar. El milagro no tiene explicación. Si tuviera explicación, entonces ya deja de ser milagro. Y entonces dice que allí flota el hacha, y entonces miren qué interesante lo que hace Eliseo. Yo me preguntaba cuando yo estudiaba este tema, ¿por qué Eliseo no tomó el hacha? ¿Por qué Eliseo hace el milagro y cuando el hacha flota, él va y agarra el hacha y le dice, ya, ahí está, sigue trabajando, amigo, ahí está el hacha? ¿Por qué Eliseo no la toma? Eliseo le dice, mira, recógela tú, le dice al otro, tú recógela. Y entonces el otro dice, extendió la mano y la recogió. ¿Por qué no lo hace Eliseo? Y esto es interesante, hermano. Fíjate, porque Dios a través de Eliseo, que era la presencia de Dios era Eliseo con ellos, ¿no? Pero esto nos ayuda a entender un poquito cómo a veces actúa Dios. Y es que aquí Dios, si bien es cierto, el milagro fue de Dios, el milagro no tenía nada que ver, ¿no es cierto?, con el hombre, digamos, que se le había caído el hacha, no. El milagro fue un asunto sobrenatural que no tenía que ver con las capacidades que este hombre tenía que ver con que Dios a través de Eliseo hizo el milagro simplemente, es decir, era una cuestión divina simplemente, una cuestión que escapaba a lógica, una cuestión que no tenía que ver con un ser humano en particular, o porque él fuera bueno, Eliseo le hace tomar el hacha, no, tiene que ver simplemente una cuestión divina. Pero pareciera ser que Dios a través de Eliseo nos quiere mostrar algo interesante aquí, en el hecho de que Eliseo le pide a este otro que sea quien recoja el hacha. ¿Por qué, hermano? Porque fíjate, cuando Dios hace milagros, hay una partecita, y no estoy diciendo que el milagro dependa de un asunto humano. Eso quiero que quede súper claro, por eso lo repito constantemente. No quiero que pensemos que depende de un asunto humano, no. Depende simplemente de Dios. Pero Dios en su amor, Él espera que yo haga una parte. Cuando ya el milagro está hecho, Dios no agarra simplemente el hacha y la pone, ¿no es cierto?, en las manos de este hombre y le dice, ya, ahí está todo listo, yo hice todo por ti. No. Dios hace el milagro, hace flotar el hacha, pero luego este hombre debe hacer algo para continuar la labor, para continuar el sueño, para que el sueño no se venga abajo. Y voy a poner un ejemplo muy, muy cotidiano, ¿no? Y ya hablé un poquito acerca de eso. Algunos de nosotros no tienen trabajo, por ejemplo. Algunos de nosotros no tienen trabajo. Entonces, claro, Dios nos da, Él puede obrar el milagro, ¿no es cierto?, que sea una posibilidad de trabajo. Pero ahora Dios requiere que yo vaya y tome ese trabajo. ¿Te das cuenta? Es decir, yo debo ser una parte activa en el milagro de Dios. El milagro no depende de mí, no. Dios ya había hecho el milagro, Dios ya había hecho flotar el hacha, Dios ya había abierto la posibilidad de trabajo. Pero ahora lo que espera es que yo vaya y tome ese trabajo, que yo tenga una iniciativa. Dios espera que yo como ser humano haga mi parte. A eso es a lo que me refiero. ¿Te das cuenta? Entonces, esta historia, hermanos queridos, nos ejemplifica muy bien quizá la situación en la que uno de nosotros pueda estar viviendo en este momento. Entonces, fíjate, voy a concluir simplemente recapitulando estas ideas que ya hemos mencionado. Primero, hermano, sueña. Yo te invito a que tú sueñes. Yo creo que cuando una persona deja de soñar, y estas son mis palabras, ¿no? La Biblia no habla de esto, pero yo creo que cuando una persona deja de soñar, se muere, hermano. No estoy hablando necesariamente de sueños tremendos, no, yo quiero llegar a ser el presidente, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. No, puedes soñar con eso, sí, pero yo no estoy hablando necesariamente que tengamos que tener este tipo de sueño. A lo mejor una mamá me está escuchando en este momento y tiene el sueño de ella, mira, el sueño de esa mamá es que su hijo pueda volver a los pies de Cristo.
Y hay una mamá, a lo mejor que me está escuchando acá, que añora que su sueño, y ella todos los días ora por su hijo, porque su sueño es que su hijo algún día vuelva a los caminos de Dios. Yo tengo un hijo pequeño, Julián, 6 años. Y hoy en día mi hijo es fácil que él esté en las cosas de Dios porque yo soy el papá y yo le digo, hijito, y a él le gustan las cosas, y yo digo, mire, hijito, ¿te gustan estos? Sí, y es fácil, ¿no? Todos los que somos papás, y especialmente aquellos que ya tienen hijos mayores, cuando eran chiquitos, era más fácil, ¿no? Tratar de incentivarlo en las cosas de Dios. Pero ya cuando el hijo crece, yo me trato de imaginar el dolor de una mamá o de un papá, ver a su hijo que ya creció y ya no es ese Juliancito de 6 años que yo veo en mi hijo, que quiere escuchar las cosas de Dios, que quiere estar metido y escuchar música cristiana, ya no es ese. Entonces a lo mejor yo le estoy hablando acá a un papá que su sueño es ver a su hijo que vuelva a su casa. Quizá otros tienen otro sueño. Mi sueño, por ejemplo, es irme a estudiar y continuar mis estudios, aun cuando no tengo los recursos, pero continuar mis estudios para servir a la iglesia de una mejor manera. Y como la iglesia no tiene en este momento los recursos para ayudarme, tengo que hacerlo esto de mi bolsillo. Y como esta pandemia nos ha matado a todos económicamente, digo, bueno, ¿cómo lo hago? Ese es mi sueño. Todos tenemos distintos sueños. Pero lo importante, hermano, es soñar, no dejar de soñar. Yo creo que cuando una persona deja de soñar, una persona se muere simplemente, hermano. Entonces yo te quiero invitar en esta hora a que sueñes, y sueñes en grande, hermano, sin temor. Eso es lo primero. Segundo, no simplemente hay que soñar, hay que tener un plan. Tu sueño es que tu hijo vuelva, bueno, tú tienes un plan. ¿Cuál es ese plan? Orar. Quizá a poquito, ¿no es cierto? Y dándole invitándolo a algún evento de jóvenes, si tú quieres estudiar, si tú tienes un trabajo, si tu sueño, en fin, el sueño que tú tengas, hermano, es importante no simplemente tenerlo en el mundo de las ideas. No, yo sueño y eres un soñador, un visionario, pero que te queda ahí nomás, ¿cierto? El sueño vive en tu mente. Todo el tiempo el sueño está en tu mente. No, tratemos de materializar nuestros sueños a través de un plan. Eso nos enseña en 2 de Reyes capítulo 6. Nada de malo hay con eso, hermano. Al contrario, a Dios le gusta que nosotros aterricemos nuestras ideas en un plan concreto. Tercero, invitemos a Dios al plan, hermano. Presentémosle el plan a Dios. Señor, ¿será que este es el mejor plan? Sí, es el mejor plan. Señor, ¿este es el mejor plan? No, mira, a lo mejor tú no has considerado un plan B. ¿Qué te parece el plan B? Ah, mira, no lo había visto. Es decir, tenemos que presentarle el plan a Dios e invitar a nuestro Dios al plan, hermano. Sueños, planes, pero ahora invitemos a Dios a esos planes, hermano. Los quiero invitar para que hagamos esto. No nos quedemos simplemente diciendo al Señor, Señor, dame tu aprobación, ¿qué te parece? Ah, un visto bueno, me parece bien. Ah, ok, Señor, gracias. Nos vemos, Señor, y cuando tenga algún problema te invito otra vez. ¿No es cierto? Porque a veces nosotros vivimos así la vida. Cuando somos cristianos y tenemos un problema, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar? Dios. Ustedes recuerdan esa historia, una vez prediqué de eso allá en Filipinas, tenemos esa historia cuando los discípulos van en la barca, ¿no? Y Jesús se queda dormido, ustedes recuerdan. Y dice ahí que cuando ellos estaban por morirse, van y le dicen, oye, despiertan a Jesús, oye, ¿no tienes miedo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no nos ayudas? Vamos a morir. Entonces, cuando ellos trataron de hacer todo lo que podían hacer de su parte, se acordaron que había uno que estaba durmiendo en medio de la tormenta, que los podía ayudar. ¿Por qué no se acordaron antes? Porque probablemente ellos eran pescadores y sabían lo que estaban haciendo. Y ese que estaba durmiendo no era pescador, era un carpintero. ¿Qué idea podía tener un carpintero de las tormentas marinas? ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, no basta simplemente con invitar a Dios, o sea, con decirle a Dios, aprueba mi plan. Tenemos que invitarnos y no acordarnos de Dios simplemente cuando tenemos un problema en medio del plan. Ah, acordémonos de Dios, sí, Él nos puede ayudar. No, 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 hay que invitar a Dios a nuestro proyecto. Cuarto, hay que trabajar por ese proyecto, hermano. No basta simplemente con invitar a Dios y ahora quedarnos sentados esperando que Dios haga todo el trabajo. Ya, yo invité a Dios, así que bueno, Dios me va a ayudar. Pues. Dios me va a ayudar a sacarme buenas notas. Y no estudiamos. ¿Te das cuenta? No, mira, el Señor me abrió la posibilidad de ir a estudiar a tal universidad y ahora Él me ayudará a que me saque buenas notas. Total, yo guardo el sábado, yo doy mi diezmo y ofrenda, yo soy un buen cristiano. Él me ayudará. Pero te quedas dormido, no estudias, no das de tu parte, no haces tu parte, te das cuenta, no, hay que trabajar por el plan. Tenemos que hacer la parte humana, que Dios no va a hacer por nosotros, porque eso nos corresponde a nosotros hacerlo. ¿Qué le corresponde a Dios hacer? A Dios le corresponde hacer esto. Aunque hayan problemas, Dios hará milagros. Hermanos, en medio de las dificultades, de las vicisitudes, en medio de estar trabajando por el proyecto, por el plan que tú y yo tenemos, van a haber problemas aún cuando invitemos a Dios. Van a haber problemas.
El problema no son los problemas. El problema es si en medio del problema tú y yo no hemos invitado a Dios a nuestros planes. Porque si Dios está en nuestros planes, hermano, aunque Dios no esté en nuestros planes, problemas van a venir. Pero es muy distinto enfrentar los problemas con Dios que sin Él. Entonces, ¿qué le corresponde a Dios hacer, hermano? En los milagros, pues, hermano. Yo y tú no podemos hacer nada. Y miren, yo les voy a confesar una cosa, ¿no? Mi sueño es ese, mi sueño es poder enseñar a nuestros pastores teología, sólida teología, la práctica también. Por eso yo fui pastor distrital, fui capellán primero, porque yo quería saber lo que era ser pastor. Y me encanta trabajar con los hermanos, estar ahí, visitar, me encanta comer con los hermanos, sentarme a comer en la mesa, reírme con ellos. Yo soy así, mi cara es media seria, pero yo no soy serio. Es mi cara nomás, mi cara es así. Pero, y ese es mi sueño, ¿no es cierto? Ir a estudiar en otro lugar, conocer harto de la palabra de Dios y transmitírsela después a las futuras generaciones, a los futuros pastores. Pero yo no tengo la plata, porque me gasté toda la plata que tenía, me la gasté en Filipinas, porque la iglesia no me pudo ayudar económicamente, entonces yo me gasté, vendí todo, mi ropa, vendí todo, hermano, literalmente todo. Pero nunca para mí ha sido un tema el asunto del dinero, o sea, yo no soy pastor porque quiera ganar plata, si no hubiera sido ingeniero, yo estudiaba ingeniería antes, hubiera sido ingeniero, hubiera ganado plata. Entonces eso nunca ha sido una preocupación, pero claro, cuando uno ya tiene un hijo, como que uno empieza a pensar en otras cosas. Entonces yo le decía al Señor, mira Señor, yo ya he hecho todo. ¿Qué he hecho? Fui y estudié, me saqué la mugre con mi esposa, con mi hijo, nos privamos de muchas cosas. Claro, porque tienes que privarte, o sea, hay cosas que no puedes comer, hay cosas que no puedes hacer simplemente porque no está la plata. Y la plata tiene que ser priorizada para algunas u otras situaciones. Me saqué buenas notas, le dije al Señor, me saqué buenas notas, he hecho artículos académicos que han sido publicados, he hecho todo. ¿Qué he hecho ahora? He postulado a otras universidades en el extranjero, he hecho todo, Señor, he postulado a becas, he hecho todo. ¿Qué más puedo hacer? Nada. Yo no puedo hacer más nada. Entonces, ¿quién tiene que avanzar ahora? Es Dios. Dios tiene que hacer los milagros. ¿Sí o no? Claro. Entonces, algunos de ustedes a lo mejor están en una situación similar a la mía. No a lo mejor con los estudios, pero tienes un plan. Has trabajado por el plan. Te has sacado la mugre, nosotros le decimos acá en Chile, has trabajado duro por el plan. Has hecho todo bien. Has invitado a Dios. Dios te ha dicho avanza. Con fe has avanzado. Pero ahora estás igual que yo en una pared y no puedes avanzar en esa pared. Entonces, hermano, ahora, en ese momento es cuando nosotros tenemos que esperar los milagros de Dios. En ese momento es cuando Dios hará sus milagros. Esa es la parte que a Dios le corresponda, hermano. Los milagros no nos corresponden a nosotros. ¿Nosotros qué podemos hacer? Nada, hermano. ¿Cómo yo voy a hacer volver a ese hijo que por años no vuelve a la iglesia? ¿Cómo lo hago volver? ¿Quién tiene que tocar el corazón de ese niño, de ese joven? ¿Quién lo tiene que hacer? Dios, por hermano. Pero yo ya tengo un plan, yo he invitado a Dios a mi plan, yo he avanzado, he hecho todo lo que humanamente hablando yo podría hacer en este plan, y lo demás, ¿a quién le corresponde? A Dios. Hermano querido, yo quiero invitarte en esta hora a que podamos confiar en nuestro Dios, a que podamos confiar que tenemos un Dios que nos ama, a que podamos en medio de la situación difícil quizá que alguno de nosotros está viviendo en este momento, tú puedas confiar que Dios te ama, que Dios está contigo. Y aun cuando tienes un problema, que el problema no es sinónimo de que Dios te ha dejado solito. No, Dios está contigo, hermano. Dios está conmigo. Y ahora el problema, si estás en medio del problema, es porque ya queda poquito para ver el milagro de Dios, hermano. Ya queda poquito para ver el milagro de Dios. Así que, hermano querido, yo te quiero invitar para que reflexionemos en esta mañana, en este estudio. Yo aquí he terminado, pero quiero invitarte, hermano, a soñar en grande. Quiero invitarte a tener un plan. Quiero invitarte a que en ese plan lo presentes a Dios, a que invites a Dios a ese plan, a que trabajes por ese plan. Y aun cuando tengas problemas, Dios hará un milagro en medio de tu plan, hermano. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias por la posibilidad que me dan de compartir con ustedes este tema en esta mañana. Y quiero invitarte para que tú tengas esta linda esperanza de saber que Dios está en medio de tu proyecto, de tu plan, aun cuando en este momento puedas tener vicisitudes y problemas. Si tienes vicisitudes y problemas, hermano, es un momento en el cual nosotros debemos alegrarnos, aunque parezca paradójico. Alegrarnos, ¿por qué? Porque si hemos seguido esto que estamos viendo en la Biblia, si hemos seguido este proyecto, si hemos seguido esto, eso quiere decir que ya se viene el milagro de Dios.
que ya no más viene el milagro del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes en esta mañana.